Bolivia versus Paraguay en armamento militar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer los mejores sistemas de armas de las Fuerzas Armadas de Bolivia versus los mejores sistemas de armas de las fuerzas militares de Paraguay y ver qué país está mejor equipado. Estos dos países anteriormente tuvieron un conflicto armado a gran escala por el control del Chaco. Este conflicto se desarrolló entre 1932 y 1935. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Armas paraguayas. Patrullero, Capitán Cabral, P-01. El buque patrullero fluvial Capitán Cabral P-01 es un verdadero sobreviviente, ya que fue botado en 1907 en Holanda y está en servicio desde 1908 con la Armada de Paraguay. El Capitán Cabral, con sus 115 años, es probablemente el buque de guerra más antiguo del mundo que se encuentra en servicio activo. Su propulsión original era de vapor, pero fue remotorizado en el Arsenal de Marina en 1980 con un nuevo motor Caterpillar 3408 diésel de 360 HP de potencia que le dan una velocidad máxima de 9 nudos, con su tripulación de 25 personas y un desplazamiento a plena carga de 206 toneladas. El patrullero estaba armado originalmente con cañones Vickers que fueron reemplazados por un cañón Bofors de 40 mm. Pero además el patrullero está armado con dos cañones Oerlikon de 20 mm y dos ametralladoras pesadas de 12,7 mm. 5. Blindado de transporte E-11 Urutu. El E-11 Urutu es un transporte blindado de personal del tipo 6x6 desarrollado por la firma Engesa de Brasil, saliendo sus primeras unidades de producción en serie desde San José dos Campos en 1974, entrando en servicio activo en 1975. El Urutu fue fabricado hasta 1987. En ese periodo de tiempo, el blindado fue exportado a países de Medio Oriente, África y Sudamérica, y actualmente aún se mantiene en servicio en muchos de los países al que fue exportado. El E-11 Urutu ha sido ya probado en combate en Libia, Irán e Irak con excelentes resultados. El Urutu puede ser artillado con diverso armamento como ametralladoras, cañones sin retrocesos, lanzagranadas y misiles antitanque. El Urutu desarrolla una velocidad máxima de 105 km por hora y tiene una autonomía de 750 km. El ejército de Paraguay tiene 12 blindados Urutu en servicio actualmente. 4. Obús remolcado M101. El M101, llamado también M2A1, es un obús de 105 mm que fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en todos los frentes durante la Segunda Guerra Mundial. De complexión clásica y robusta, fácil de transportar, muy preciso y extremadamente fiable, el M2A1 se usa todavía en algunos ejércitos, incluido algunos de la OTAN, más de 50 años después del cese de su producción. Características del M101: calibre 105 mm, peso del arma 2.260 kg, longitud del obús 5,95 metros, peso de la munición 14,97 kg, alcance máximo del proyectil 11.430 metros, cadencia de disparo máximo 14 disparos por minuto, en fuego sostenido 7 disparos por minuto. Se necesita de 8 sirvientes por pieza para su correcto funcionamiento. El obús M101 son los cañones de artillería más potentes del ejército paraguayo, de los cuales mantienen por lo menos 24 piezas en servicio. 3. Cañonero fluvial Paraguay C1. El Paraguay C1 es un cañonero fluvial acorazado de la Armada Paraguaya construido en el astillero Odero de Italia en 1930, junto con su gemelo el Humaita. Su desplazamiento es de 865 toneladas a plena carga. Tiene una eslora de 70 metros, manga de 10,7 metros y un calado de 1,7 metros,
y alcanza una velocidad máxima de 16 nudos. Tiene como armamento 2 cañones de 120 mm, 3 cañones de 76 mm y 2 cañones de 40 mm. Durante la Guerra del Chaco, entre 1935 y 1936, el Paraguay C1, al igual que el Humaita, prestó servicio como transporte. A principios de los años 2019, la Dirección del Material de la Armada Paraguaya finalizó los trabajos de modernización del cañonero Paraguay C1. El buque actualmente tiene ya casi 100 años al servicio de la Armada de Paraguay. 2. Blindado armado E9 Cascabel. El E9 Cascabel es un blindado de infantería diseñado y fabricado en Brasil por la empresa Ingesa. El Cascabel es un tipo intermedio entre un tanque medio y un tanque ligero, ya que sus prestaciones se equilibran en ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad muy buena a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropas de tierra, asimismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas. El E9 Cascabel ha participado en diferentes conflictos bélicos alrededor del mundo, como la guerra Irán-Irak, la invasión de Irak de 2003, la guerra civil de Libia y el conflicto interno de Colombia. Los cascos azules de la ONU también los han desplegado en muchas de sus operaciones. El Cascabel tiene como arma principal un cañón coqueril MK3 de 90 mm y como arma secundaria monta una ametralladora de 7,62 mm. El ejército de Paraguay mantiene alrededor de 30 de estos blindados en servicio. 1. Aviones de entrenamiento y ataque ligero Embraer EMB 312 Tucano. El Embraer EMB 312 Tucano es un avión entrenador básico turbohélice en tándem desarrollado en Brasil. El primer prototipo voló por primera vez en 1980 y las primeras unidades producidas fueron suministradas en 1983. El avión se dejó de fabricar en 2003, cuando entró en producción el más moderno EMB 314 Super Tucano. El Tucano fue ampliamente exportado durante el tiempo que estuvo en producción, entre ellos países de la OTAN como Francia y Reino Unido. Paraguay recibió 6 de estos aviones para su fuerza aérea. Algunas de las características del EMB 312 Tucano son: velocidad máxima 448 km por hora, altitud máxima 9144 metros, alcance máximo 2055 km, peso máximo al despegue 3175 kg, armamento 4 pilones de anclaje bajo las alas para transportar contenedores de ametralladoras calibre 12,7 mm, cohetes no guiados y bombas. Estos aviones llegaron directo desde la fábrica de San José dos Campos, Brasil, a la Fuerza Aérea de Paraguay en la década de los 80. En total, Paraguay adquirió 6 aviones Tucano. En 2023, la Fuerza Aérea de Paraguay buscaba modernizar al menos 4 de sus aviones Tucano. Y este 2024, el presidente y el ministro de Defensa de Paraguay anunciaron que se va a comprar 6 aviones Super Tucano de la empresa brasileña Embraer. Armas bolivianas. Cinco. Misiles antitanque HJ-8. El misil antitanque Hongjiang 8 HJ-8, flecha roja en chino, entró en servicio en 1988. Ha sido exportado a varios países. En Sudamérica es utilizado principalmente por el ejército de Bolivia. También está en servicio con el ejército de Uruguay e incluso hay algunos reportes que fue exportado a Perú y Ecuador. La versión HJ-8B de tercera generación que opera el ejército boliviano comenzó a producirse en 1993 y entró en servicio en 1995. Cuenta con un alcance aumentado de 4 kilómetros, cabeza HIT y otras mejoras. El HJ-8 es un sistema de segunda generación construido por la empresa china Norinco. Está compuesto por un tubo contenedor barra lanzador de misil, unidad de guía alámbrica, saclos, unidad de guía IR y óptica y trípode. Necesita además de algunos equipos de apoyo como pueden ser un instrumento de verificación del sistema de lanzamiento y guía, equipo de campaña de reparación, simulador de lanzamiento y otros equipos de entrenamiento.
Los chinos consideran a su misil HJ-8 como el equivalente chino del misil estadounidense BGM-71 TOW. 4. Blindado de combate E-9 Cascabel. El E-9 Cascabel es un tanque ligero creado en Brasil por la compañía Engesa. Este vehículo es un tipo intermedio entre un carro de combate medio y un carro de combate ligero, ya que sus prestaciones se balanzan en ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad muy buena a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como medio de apoyo a tropas de tierra, pero en los países a los que fue portado se adaptó exitosamente como medio de combate de carros medios, asimismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones irregulares, como en el caso del conflicto colombiano. El Cascabel es un vehículo de combate equipado con un cañón Cockerill MK3MA1 de 90 mm y como armamento secundario puede llevar dos ametralladoras de 7,62 o 12,7 mm, una de ellas coaxial al cañón y otro sobre la torreta para defensa antiaérea. Es de tracción 6x6 y tiene una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero. Su blindaje es de 8 a 40 mm, propulsado por un motor de 212 caballos de fuerza. Le permite mover sus 17,7 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora, con una autonomía o alcance de 750 km. En 1978, Bolivia compró 24 vehículos blindados E-9 Cascabel a la empresa Engesa. 3. Helicópteros Harbin Z9. El Harbin Z9 es un helicóptero utilitario militar mediano de la República Popular China. Es una versión construida a licencia del Eurocopter AS-365 Dauphin francés y es fabricado por Harbin Aircraft Manufacturing Corporation. La aeronave puede ser empleado como helicóptero de transporte utilitario o como helicóptero de ataque ligero. Tiene las siguientes características: tripulación, 2 pilotos, puede llevar hasta 10 soldados totalmente equipados, tiene una capacidad de carga de 2000 kilos, velocidad máxima de 315 km por hora, alcance de 1000 km. En cuanto a armamento, puede ser artillado con 2 ametralladoras de 23 mm, cohetes guiados de 57 y 80 mm y misiles antitanque HJ-8. Bolivia adquirió 6 de estos helicópteros para su ejército. 2. Cazatanques SK-105 Cuirassier. El SK-105 Cuirassier, diseñado por la fábrica austriaca Steyr en 1967 como vehículo cazacarros. Las características del vehículo hacen que sea considerado un destructor de tanques y suele utilizarse para acciones de apoyo en combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una mejor capacidad muy mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. El blindado tiene un peso de solo 17,7 toneladas, alcanza una velocidad máxima en carretera de 70 km por hora con una autonomía de 520 km. Tiene como arma principal un cañón de 105 mm y como armamento secundario lleva 2 ametralladoras ligeras MG-74, variante austriaca de la MG-3 alemana, calibre 7,62 x 51 mm, una coaxial al cañón y otra antiaérea montada sobre la torreta. En el interior del vehículo pueden alojarse hasta 44 proyectiles de 105 mm y hasta 2000 rondas de 7,62 mm. El blindaje máximo del Cuirassier es de 40 mm de acero, proporcionándole una pobre protección. El ejército de Bolivia posee alrededor de 50 de estos cazatanques y es su principal blindado de combate. 1. Avión de ataque ligero K-8 Karakorum. El avión biplaza de entrenamiento medio y ataque ligero a tierra K-8 Karakorum fue diseñado y fabricado entre Pakistán y China. La función principal del K-8 es la de entrenar y formar pilotos de combate, pero también están habilitados para realizar misiones de reconocimiento, apoyo aéreo cercano a tropas en tierra, volar en misiones de escolta, patrullaje, etc. La cabina posee instrumentos de navegación análogos y digitales.
La aviónica incluye un radar plano AESA bajo el fuselaje para el seguimiento del terreno, habilitando al K-8W para realizar misiones de ataque a tierra en todo tipo de clima y vuelo nocturno. El K-8 está armado con un cañón de 23 mm montado sobre el punto central del fuselaje. Tiene 5 puntos de anclaje con una capacidad de 1000 kg para cargar una combinación de bombas de propósito general MK82 de 250 kg, bombas guiadas de precisión, cohetes no guiados Norinco tipo 57 de 57 mm y misiles aire-aire de corto alcance PL-5 y PL-7. El versátil K-8 ofrece a su vez cierta capacidad para realizar prácticas de vuelo de pilotos en misiones de combate aire-aire contra otros aviones de combate enemigos y misiones de ataque a tierra, prácticas de maniobras aéreas para combate aéreo cercano dogfight, entre otras características. Bolivia compró 6 aviones K-8 en 2009